Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver si el arbitraje es realmente rentable, vamos a ver de qué se trata, qué activos se pueden hacer arbitraje y si realmente uno puede vivir de esto. Vamos a hablar de todo eso en este video, así que quédate al final. Comencemos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Para entender rápido y de forma resumida qué es el arbitraje, básicamente es agarrar o comprar un activo que está a un precio en algún exchange, en alguna casa de comercio como puede ser Binance o KuCoin o Crypto.com, cualquier casa de comercio que tradee por ejemplo criptomonedas, y venderlo en otro donde se esté cotizando a un precio mayor. Es decir, por ejemplo, números redondos como, ¿no? En algún lugar un activo está a $1000, lo compro ahí y lo veo que está vendiéndose en 1100 o 1050 en otro lugar, entonces lo vendo a 1050 en el otro exchange. Van a preguntarse por qué hay esta diferencia de precio, es decir, por qué es que no cotizan el mismo precio en los dos exchanges, en las dos casas de comercio. Y esto se debe a la liquidez, básicamente. La liquidez lo que nos dice es cuántos jugadores hay en el mercado y qué tan fácil es entrar y salir de una posición. ¿Qué me refiero con esto? Significa que si tenemos muchos jugadores en el mercado, es decir, mucha gente tradeando o comprando y vendiendo un activo en el mercado, es mucho más fácil que yo ponga una orden de venta y puedo salir de la posición porque hay otra persona que quiere comprarme. Lo mismo en el caso opuesto, si hay mucha gente comprando y vendiendo, también si yo quiero comprar el activo es mucho más fácil que yo consiga comprarlo si hay mucha gente que quiere vender, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere la liquidez básicamente. Esto se da porque, bueno, obviamente al no tener liquidez, al no tener demasiada liquidez o estar descentralizado en el sentido de que hay distintas casas de cambio, la gente que quiera vender por ahí no encuentra a otra que quiera comprar en la misma casa de cambio a un precio, al precio que uno está vendiendo. Vamos a ponerlo, a simplificarlo para explicarlo un poquito mejor. Supongamos que yo estoy comprando en KuCoin. Yo en KuCoin, si quiero, por ejemplo, vender un Bitcoin, lo voy a publicar a un precio de venta. ¿Qué pasa si nadie me compra ese Bitcoin después de, por ejemplo, 1 minuto o 2 minutos al precio de venta que yo lo puse, con una orden límite? Voy a tener que bajar el precio. Si bajo el precio, quizás encuentre un comprador. Bueno, esto llevándolo a un volumen mayor o a un dinamismo más rápido, se puede encontrar entonces de esta forma que si un mercado tiene mucha liquidez, es decir, que hay muchos jugadores comprando y vendiendo, va a ser más fácil que les lo venda más rápido, porque va a haber otra persona dispuesta a comprar o vender del otro lado. Por lo tanto, eso por un lado en lo que es un exchange local. Ahora, quizás ese precio que yo puse en Bitcoin, en KuCoin, no encontré comprador en KuCoin a ese precio, pero si lo pongo en Binance, por ejemplo, que tiene más volumen, por ejemplo, ahí quizás sí encuentro un comprador. Entonces ahí es donde se encuentran estas diferencias de precios que uno puede llegar a encontrar. Es básicamente por una escasez de liquidez que se solía dar mucho mayor hace un tiempo, ahora es un poquito más difícil, los porcentajes que se pueden llegar a sacar son menores, pero aún así se dan. Y esto también se debe a que las casas o los exchanges están descentralizados en el sentido de que no hay un solo jugador que ponga todo en un solo lugar y se mezclen todas las órdenes de compra. Las órdenes de compra o de venta están por exchange. Entonces, si yo quiero vender a un precio, en la misma plataforma, en el mismo exchange, tengo que encontrar a un comprador. Quizás en Binance o en otro exchange sí hay un comprador dispuesto a pagar ese precio, pero en esta que estoy no hay, entonces tengo que bajar el precio y así es como se dan las oportunidades de arbitraje. Entonces, de forma resumida, uno lo que hace es buscar distintas cotizaciones de un mismo activo en distintas plataformas y tratar de sacar ese beneficio. ¿Cómo se puede hacer esto? De varias formas. Una forma es comprando en un lugar y vendiendo mandando en el otro ese activo, es decir, por ejemplo, compro Bitcoin en un lugar, lo agarro y lo mando a otro lugar, a otro exchange, a otra plataforma y lo vendo ahí. O la otra es tener todas las cuentas y dinero en todos los exchanges y de esa forma operar intra-exchange. Entonces hacemos esa operación sin hacer transferencias y se ahorra ese precio, pero está el riesgo más alto de estar más tiempo expuesto quizás a un activo y como sabemos muchas criptomonedas cambian y son muy volátiles y podemos hacer una pérdida si es que cambia mucho el precio en un corto periodo de tiempo. Las oportunidades de arbitraje se dan en periodos de tiempo muy cortos porque justamente al estar creciendo mucho la liquidez en estos mercados, cada vez se parecen más los precios entre las distintas plataformas, por lo tanto es más difícil encontrar la oportunidad y dura menos tiempo. Para entenderlo o para simplificarlo mucho más, si bajamos el nivel de población, vamos a suponer que fue hace, no sé, 10 años, las criptos no estaban tan populares como ahora y si alguien por ahí ponía en Japón un precio de venta de Bitcoin a un precio, por decir un número redondo, $1000,
por ahí no encontraba a nadie que esté dispuesto a pagar eso, pero quizás en Estados Unidos sí. Entonces iba alguien, compraba Bitcoin en Japón y lo vendía en Estados Unidos a un precio mayor, y ahí se sacaba mucho más beneficio, mucho más porcentaje, mucha más rentabilidad por operación. Pero obviamente cuando empezó a crecer la liquidez del mercado, es decir, más jugadores empezaron a entrar, quizás esa persona que estaba en Japón sí conseguía un comprador ahí mismo y no tenía oportunidad de arbitraje. O también lo que sucede es que al haber más árbitros, por así decirlo, que básicamente son las personas que hacen compra y venta constantemente, se encuentra más rápido esa oportunidad y se agota rápidamente, porque también si la persona ya agarró el Bitcoin y lo vendió en Estados Unidos, por ejemplo, a una ganancia, cuando digo esto Japón, Estados Unidos, también pueden hacer la simulación o la analogía con KuCoin, Binance o cualquier otra plataforma. Solamente para que entiendan el concepto, lo hice con esa analogía. Si una persona ya agarró la oportunidad, te la perdiste y no la puedes aprovechar. De esa forma se, entre comillas, autoarbitra el mercado. Entonces, las oportunidades son esas. O sea, básicamente esa es la forma de obtener ganancia con arbitraje. Entonces, lo que uno está buscando son estas oportunidades. Ahora, la pregunta es, ¿se puede vivir de esto? La respuesta es que hay mucha gente que lo hace, pero hay que tener un volumen importante y además paciencia y dedicación. ¿Qué significa esto? Hoy en día las operaciones de arbitraje pueden sacar, en el estado actual del mercado, 0,2%, 0,1%, 0,15% por operación. Entonces, si llevamos esto a cuentas, es más complicado vivir de eso si no se maneja un volumen grande. Un volumen grande, se me refiero a muchas operaciones por día, pero también mucho capital por día, porque recuerden que ustedes están sacando un beneficio de la ganancia. Del beneficio, del volumen que están moviendo. Si yo muevo $1.000, voy a sacar el 0,1% de $1.000. Si muevo $100.000, va a ser el 0,1% de $100.000, y ahí se pueden dar una idea de si es rentable o no y si se puede vivir de eso. Otra cosa a tener en cuenta, además, son las comisiones. No es lo mismo estar operando en redes o plataformas que tienen comisiones muy altas en comparación con otras. Entonces uno tiene que optimizar esa parte. Y eso sería el resumen de cómo se podría vivir de esto. Básicamente, mucha gente lo hace con mucho tiempo de dedicación, porque si uno lo piensa, si uno solamente tiene $1.000 para operar, uno tiene que hacer muchas operaciones por día para poder vivir de una rentabilidad de 0,1% por operación, incluso menos. Si uno después paga impuestos, quizás es incluso menos. Entonces, ¿cuántas operaciones por día? Y tranquilamente con $10.000 por día de movimiento. Con $10.000 me refiero no al capital que uno tiene, sino a la cantidad de compra y venta. Por ejemplo, si uno movió 10 operaciones de $1.000 por día, ya hizo un porcentaje que es un poquito más apreciable y se puede empezar a ver como un interesante negocio. Pero si no lo hizo, no tiene esa capacidad o no tiene la paciencia, no puede estar frente a la computadora constantemente para hacer 10 operaciones, por ejemplo, se le va a complicar mucho más. Así que esa es mi visión. Yo lo que hago generalmente es un arbitraje cuando veo oportunidades de mercado más grandes, pero no estoy encima de eso. Generalmente lo que más hago es trading, pero también hay oportunidades de rentabilidad en arbitraje, y cada tanto se dan algunas que son de mucho más que un 0,1% o un 0,2%. Se pueden dar operaciones donde se da oportunidad de arbitraje de 0,5%, 0,6%, y así con varias operaciones por día uno le puede sacar bastante más. Porque, por ejemplo, si uno tiene $1.000 y mueve $1.000 en cada operación y ese es su capital, si uno hizo una compra-venta y le sacó 0,1%, por ejemplo, si lo hizo 2 veces es un 0,2% de los $1.000, la ganancia que realmente está sacando. Obviamente que después tiene que restar los costos que haya tenido la operación y demás. Por eso hay que tener mucha práctica, hay que ser muy rápido para operar, porque las oportunidades se dan en un lapso de tiempo muy corto. Y además también tener en cuenta que no es lo mismo arbitrar USDT que arbitrar, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum o cualquier otra cripto que varía y tiene volatilidad. Porque si uno, por ejemplo, vio Bitcoin en Binance, por decir números redondos, a $20.000 y en otro exchange lo vio a 20.010. Quiero operar eso. Bueno, ¿qué va a hacer? Por ahí compra Bitcoin a $20.000, lo mandó al otro exchange, y cuando ya lo llegó en el otro exchange, lo que está viendo es que Bitcoin ahora vale 19.900 y 19.950 en uno y otro exchange, y ahí perdió dinero. ¿Por qué? Porque la volatilidad de la cripto fue tan rápida, varió tanto el precio del activo, que terminó perdiendo dinero porque ambas cotizaciones fueron para abajo. Entonces, eso es un riesgo más que se agrega al momento de hacer arbitraje de criptomonedas. Así que esto, para que lo tengan en cuenta, el arbitraje
existen en distintos activos, no solamente en criptomonedas, también se da en otros activos, en monedas, en otros tipos de instrumentos, así que se utiliza todo el tiempo y hay oportunidades todo el tiempo, pero hay que estar atentos, hay que hacer seguimiento y hay que ser rápido. Ese era el video de hoy, que si les gustó este tipo de videos, si les gusta que haga este tipo de videos, me lo dejan en sus comentarios, si ustedes están viviendo del arbitraje, si hacen arbitraje o cuál es su principal ingreso o ingreso extra, si es que no es su principal actividad, y cómo es que operan o qué tipo de activos son los que más operan. Espero que les haya gustado esto, suscríbanse y si les gustó este video, compártanlo a un amigo que seguro le va a gustar y así también ayudan a crecer el canal. Nos vemos en el próximo.